Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Vamos a leer juntos la palabra del Señor y oraremos para pedirle que hable a nuestro corazón. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cierra tus ojos, acompáñame en esta oración. Orar es hablar con Dios, no me dejen orando solo. Padre, gracias. Yo quiero alabarte en esta mañana por tu hermosa palabra, por la oportunidad que nos has dado de estar en la alabanza, de ser partícipes de esta alabanza al unísono, una sola voz, un solo corazón para ti. Ahora sé, Señor, que tu palabra habla de manera personal y de manera colectiva. Y quiero junto con tu amada iglesia colocar esta palabra, Señor, delante de ti para que tú la coloques en nuestro corazón. Porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Así te pedimos, Señor, que liberes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma de toda atadura, de todo temor, de toda aflicción, de todo prejuicio en Cristo Jesús. Gracias por darme la oportunidad de predicarla en esta mañana. Yo te pido la unción de tu Espíritu para poderlo hacer como tú quieres que lo haga, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Las epístolas bíblicas son comunicaciones expresas para los creyentes de una iglesia o una región en particular. Por supuesto, se extienden a la iglesia en general. Pero fíjate, cuando Pablo escribía las epístolas, por ejemplo, a los romanos, particularmente fue escrita esa carta para ese grupo de personas que se congregaban en esa iglesia de Roma en aquel tiempo, o a los corintios, o a los gálatas, que era una región, la región de Galacia. Son palabras dirigidas para los creyentes en Dios a través de Jesucristo. Las epístolas son palabras dirigidas para aquellos que creen en Dios a través de Jesucristo, para quienes han puesto su confianza en Jesús como su Señor y su Salvador. Para eso están dadas las epístolas. Están dadas para que los que creen en Jesús las acepten como la palabra de Dios revelada a los hombres a través del Espíritu Santo. Y aunque, como lo he dicho, las epístolas tienen un contexto histórico y unos destinatarios puntuales, trascienden en el tiempo y sus destinatarios iniciales por ser la palabra que Dios quiso revelar a través de los apóstoles a la iglesia en general. No se nos debe olvidar a nosotros que nuestra fe está cimentada sobre el Señor Jesucristo y sobre la fe de los apóstoles, sobre la palabra que los apóstoles transmitieron. El apóstol Pablo escribe a los romanos al comenzar el capítulo 12 de su carta estos dos versículos tan poderosos. Vamos a hacer un breve análisis. Dice la palabra: por lo tanto, hermanos, fíjate, creyentes, por lo tanto, hermanos, en la unidad de la fe. No, se lo está escribiendo a los creyentes, a quienes están unidos en una sola fe, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Es decir, tomando en cuenta la obra de Dios a favor de los creyentes. Nosotros debemos tomar la carta a los romanos y leerla y estudiarla. No solamente leerla, estudiarla. Porque la carta a los romanos es esencial en la vida cristiana. Es eje central del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo recibe la revelación del Señor de que el pecado nos apartó de Dios. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Él recibe esa revelación de cómo las personas no están honrando a Dios, aunque Dios se ha revelado en todo lo que vemos, y que como consecuencia estamos destituidos. Pero empieza a introducir esa maravillosa verdad de la obra transformadora de Jesucristo.
en la cruz del Calvario, para unirnos al Padre, para reconciliarnos con Dios. Y por allá en los capítulos 10 y 11 habla que el pueblo de Israel es el olivo silvestre, pero que fue arrancado, y que ahora la iglesia es ese olivo del Señor, pero que no podemos creernos más, porque así como arrancó a Israel, podría arrancarnos a nosotros. Bueno, entonces aquí dice: tomando en cuenta la misericordia de Dios. Es por la obra de Dios, amén. Es por la obra de Jesucristo en la cruz. Les ruego. Oiga, ¿qué es rogar? Rogar es pedir algo con humildad, pero encarecidamente. ¿No? Qué hermosas palabras del apóstol. Les ruego, por favor, muchachos, iglesia, que cada uno de ustedes en adoración espiritual, es decir, honrando a Dios, que cada uno de nosotros honrando a Dios, teniendo a Dios como el centro de nuestras vidas, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio, ¿qué? Vivo, santo y agradable a Dios. ¿Sabes qué está diciendo Pablo? Que lo que vivamos en el cuerpo, en nuestro ser, en nuestra vida, lo hagamos para agradar a Dios. Que lo que nosotros vivamos debemos hacerlo para agradar a Dios. Que nuestra vida sea vivida en conexión con Dios. Pablo nos está diciendo acá que no hay ninguna desconexión entre lo que se hace con el cuerpo de algo que agrada o desagrada a Dios. Es decir, que lo que nosotros hacemos agrada a Dios o lo desagrada. Así de sencillas son las cosas. En nuestro ser, obviamente con nuestro cuerpo, pero eso implica todo nuestro ser. Nosotros debemos vivir, dice, ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y esa es una pregunta importante para arrancar este sermón. ¿Esa es mi manera de vivir? Yo estoy viviendo lo que estoy viviendo en mi vida, en mi cuerpo, en mi ser, lo estoy viviendo como un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Algunos piensan que es mala, desagradable e imperfecta. Hay personas que piensan así, que la voluntad de Dios es mala, desagradable e imperfecta. ¿Por qué? Porque no han renovado la mente. Necesitamos renovar nuestra mente, ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para comprobar que la voluntad de Dios es buena. Dios es bueno, amén. Dígalo conmigo, Dios es bueno. Pablo dice: no se amolden al mundo actual. Me puse a revisar otras versiones de la Biblia. Dicen esto: no vivan según el modelo de este mundo. No, dice una versión adicional: no vivan según el modelo de este mundo. Otra, las versiones anteriores, como Reina Valera del 60, no os conforméis a este siglo. Otra, no se conformen a este mundo. Y una más: no imiten ni las conductas ni las costumbres de este mundo. Es decir, en conclusión, no vivan como viven las personas que no creen en Dios. No vivan como viven las personas que no tienen a Dios en el primer lugar, que no tienen interés por agradar a Dios. Hay personas que no tienen a Dios en el primer lugar. Amén. ¿Y cómo viven? Pues de la manera que sea, menos a la manera de Dios, porque Dios no es el centro. Pablo dice: no vivan, no piensen, no hagan lo que hacen las personas que no tienen ningún interés por Dios. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando habla del mundo? ¿Qué es el mundo? ¿No? He construido dos definiciones para tratar de que nosotros podamos abrir nuestros ojos a esta realidad espiritual tan grande, tan poderosa. Veamos la primera. ¿Qué es el mundo? Una manera de pensar y como consecuencia de vivir que es contraria a la voluntad de Dios.
Cuando el apóstol recibe esta revelación, y vamos a ver que no es solamente él, que está por todos lados en la palabra. El mundo se refiere a una manera de pensar y como consecuencia de vivir que es contraria a la voluntad de Dios y que impera en la sociedad particular en la que vivimos. Esa manera de pensar que es contraria a Dios impera en la sociedad en la que nosotros vivimos. Pablo escribe a los romanos y les dice: no se amolden a este mundo, no os conforméis a este siglo. ¿Puedes imaginarte cómo vivían los romanos? ¿Puedes imaginarte cuál era la manera de pensar de los romanos? Pablo le está diciendo a la iglesia que está en Roma: no vivan como viven los romanos. Vivan como viven ¿quién? Los cristianos. Pensé que iba a estallar la iglesia con un amén. ¿Ya? Gracias, Señor, este era el tema para hoy. No se conformen a este mundo. No vivan como viven las personas que no tienen un interés por Dios. Se lo dice Pablo a los romanos, pero el Espíritu Santo nos lo dice a nosotros hoy. Hoy la sociedad, el mundo en general, vive de una manera apartada de Dios. Y Dios no quiere que nosotros vivamos de esa manera, porque el mundo es una manera de pensar y como consecuencia de vivir que es contraria a la voluntad de Dios y que impera en la sociedad particular donde vivimos. Veamos otra definición. ¿Qué es el mundo? Es una forma de pensamiento que condiciona la manera de vivir de las personas y que está por fuera de los criterios divinos revelados en la Biblia. Ese es el mundo. Una forma de pensamiento que condiciona la manera de vivir de las personas y que está por fuera de los criterios divinos revelados en la Biblia. Entonces el mundo es una manera de pensar que está en este mundo, ¿no? Y tiene muchas aristas, muchos matices, muchas facetas. Pensamiento humanista. La gente piensa como quiere y vive como quiere, ¿cierto? Aunque eso sea contrario a lo que Dios dice en su palabra. El mundo como una manera de pensar de este mundo, el pensamiento de esta sociedad, de este siglo, de este mundo, que tienen muchas personas que no conocen a Dios, que no les interesa a Dios, que no quieren los criterios de Dios, porque al final Dios se convierte en un estorbo para esos criterios mundanos o personales. Ahora, el problema es que el mundo, ese pensamiento, esa manera de vivir, lo tenemos a la mano. Y es uno de los 3 enemigos del cristiano. Y muchas veces caemos en él y nos metemos en él y ni siquiera sabemos que estamos viviendo de acuerdo al mundo. Me estoy acordando, los que tenemos un poquito más de edad, tampoco es que sea tan viejo, de un programa que había en nuestra época que se llamaba El Mundo al Instante. Algunos se acuerdan. El Mundo al Instante. Y daban una crónica de lo que pasaba en el mundo. Algunos no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Era el canal de comunicación que existía en los años 70 para acercarnos a lo que pasaba en el mundo, en el mundo global. Ahora la globalización, pero el tema es este, que el mundo, esa manera de pensar lo tenemos al instante. Nos lo imponen e imparten en todo. En la televisión, en la economía, en las enseñanzas, en todo está impartido el mundo. Y nosotros como creyentes lo tenemos a la mano y tenemos que tomar una decisión. Les compartí cómo estuve atado al licor. Hace 8 días les compartía esto por muchos años, antes de entregarle mi vida a Jesucristo. Cuando llegué en esa condición a la iglesia, y un día que me encontraba departiendo con unos amigos y compartiéndoles que estaba asistiendo a la iglesia y que estaba contento por eso, uno de ellos me dijo: uy, hermano, excelente todo eso de la iglesia, pero por favor no se vaya a convertir en un fanático. ¿Y cuál creen que fue mi respuesta a esa apreciación con un vaso de whisky en la mano? Hombre, ¿cómo se le ocurre? ¡Salud!
Qué locura. Qué locura. Bueno, evidentemente no se trata de volvernos fanáticos de una religión, ni mucho menos. Y habría que entrar en detalle pues de lo que eso significa. Pero estuve pensando, para efectos de este sermón, que la gente es lo que quiere ser y lo es en la forma en que quiere serlo, y eso no tiene ningún problema. La gente es, perdónenme, lo que se les da la gana ser. Pero si uno quiere ser cristiano en la manera en que debe serlo, eso está mal visto. Es increíble, ¿no? Es un pensamiento mundano. La gente hoy en día es lo que es y que nadie se le meta, porque ahora lo llaman el libre desarrollo de la personalidad. Pues el libre desarrollo de la personalidad es también creer en esos términos. Amén. Y tener una fe y mantenerla, si queremos poner las cosas en los términos que el mundo nos quiere hablar. Cualquier persona en este mundo puede ser fanático de lo que sea, de lo que quiera, de un equipo de fútbol, de un artista, de una persona, menos ser una persona radical con las cosas de Dios, porque eso está mal visto. Nadie que trate de acomodar su vida a los principios y valores de la palabra de Dios hoy en día está bien visto a los ojos del mundo. La puedes acomodar a cualquier cosa, eso no tiene ningún problema. Pero si intentas vivir por Dios y para Dios y practicar los principios de la palabra, ahí sí ya hay un problema. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Así se vive hoy en día. Pero como les he dicho siempre, no se preocupen, porque esto se empeora. ¿Sí? Se empeora. Y nosotros tenemos cada vez que estar más preparados y más capacitados para enfrentar ese pensamiento contrario a Dios que vivimos en todo tiempo. Para enseñarles a nuestros hijos por qué creer en Dios, cuál es la base y los principios de la palabra y por qué Dios tiene razón en la revelación. Y no que nos les enseñen cualquier cosa a través de la educación o de la televisión o de la sociedad o de los medios. ¿Qué dice la revelación bíblica frente al mundo? ¿Qué debemos hacer nosotros como creyentes al respecto? Es lo que quiero que hoy trabajemos. Número 1, que no nos amoldemos a este mundo. Ahí está en Romanos 12. Mira lo que dice, Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. Y la pregunta o la premisa aquí en este versículo es: no tomen molde del mundo. No tomen el molde del mundo. Y yo me quiero preguntar a mí mismo y que ustedes se pregunten: ¿qué molde tenemos? ¿Acaso tenemos el molde de Cristo? ¿El molde de la palabra? ¿O será que estamos amoldados al mundo actual? Pablo dice: no se amolden al mundo actual. Por eso siempre nosotros debemos hacernos estas preguntas. Este pensamiento que tengo en mi mente, ¿lo tendría el Señor Jesucristo? ¿Esto que estoy pensando lo estaría pensando el Señor Jesucristo? ¿El Señor Jesucristo cabría en esto que estoy haciendo? Pregúntate siempre eso. ¿Cabría el Señor Jesucristo en esto que estoy haciendo? ¿Haría lo que estoy haciendo? ¿Miraría lo que estoy mirando? ¿Iría Jesús a donde yo estoy yendo? ¿Diría lo que estoy diciendo? ¿Consumiría lo que estoy consumiendo? Tan solo hagámonos esas preguntas y tendremos una idea acerca de si nos estamos amoldando al mundo actual o no. Y no el Jesús que el mundo quiere dibujar, porque es que el mundo dibuja a Jesús de mil maneras. Lo han dibujado homosexual. Ese es el mundo. No, el Cristo de la Biblia, el que está revelado en la palabra.
Señor, esto que estoy pensando, tú lo pensarías. Yo me cuestiono a veces con eso. Esto que estoy diciendo, esto que estoy hablando, ¿tú lo hablarías? Pablo dice a los romanos, muchachos, vea, no se amolden, no vivan como vive la gente que no quiere a Dios, que no quiere a Dios tenerlo en su vida. Porque el mundo se presenta en tantas facetas que a veces uno se enreda. Por ejemplo, en la economía. Aquí hemos hablado claramente cómo muchos viven para la economía. Y el mundo se le mete a su vida por el lado de la economía. Así nos ha pasado a muchos. O en el lado de las relaciones. De muchas maneras se nos mete el mundo. Y llega a nuestras vidas. Ay, pastor, te volviste fanático al fin. Cuando uno empieza a conocer al Señor, se da cuenta que en verdad habían cosas que le enredaban la vida. Amén. Pero el Señor nos libera de todas esas cosas. ¿Qué dice la palabra, la revelación de la Biblia acerca del mundo? Número 2, que no amemos al mundo ni nada de lo que hay en él. Mira lo que dice Primera de Juan 2:15, por favor. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. A mí me impactan estos textos. Me impactan, hace bien revisarlos. ¿En dónde está el corazón de una persona? En aquello que estima es el primer lugar. Cuando nosotros decimos que amamos algo o a alguien, es porque a eso le damos todo. Si nosotros amamos a Dios, Dios tiene toda nuestra atención. Amén. Dios es primer lugar. Ahora la pregunta ¿es primer lugar? ¿Es primer lugar el Señor? Porque si el Señor es primer lugar y yo estoy abocado a tomar una decisión frente a lo que puede ser una acechanza del mundo, debo preguntarme si Jesús tomaría la decisión que yo estoy por tomar. La Biblia dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. El mundo se presenta en facetas increíbles. La moda, por ejemplo. Para algunas personas lo primero es la moda. Entonces viven buscando lo último en moda y viviendo de acuerdo a eso para mostrar algo. Y esa es otra de las facetas. Ya dijimos la economía. Pero fíjate hoy cómo el mundo se nos está manifestando, por ejemplo, a través de los medios y de las redes sociales. Hay gente hoy dentro de la iglesia atrapado en el mundo de las redes. Las redes gobiernan su vida, son su primer amor. Son su primer amor. Ustedes saben, yo les he dicho que a mí no me gustan las series. A mí me gusta sentarme a ver una película. Por ejemplo, que yo me senté y me vi una película y siempre les veo la duración. 1 hora y media, 2 horas, listo. Pero no hay cosa que me moleste más que arrancar a ver una película que dura 50 minutos y enseguida me ponen el otro. Y el otro. Y el otro. Como me dijo un día una persona, uy pastor, yo no fui a la iglesia porque me quedé toda la noche viendo una serie. Me quedé toda la noche viendo una serie y no fui a la iglesia. Esas cosas pasan hoy, me lo estaba diciendo un cristiano. Nos atrapa el mundo de una manera y nosotros nos dejamos meter ahí. La Biblia dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Es como una competencia, perdóname, el amor de Dios y con Dios no compite con nada. Pero es que en nuestro corazón todo compite con todo. Amén. Así son las cosas. En nuestro corazón hay una competencia. Y como no queremos volvernos fanáticos, como no queremos, no, pues ¿quién va a ir a la iglesia cada 8 días? No, pues es que el pastor también, sí, mejor dicho, con que vaya una vecesita al mes que me vea. ¿A qué vienes a la iglesia? Me encanta verlos, porque aquí todos son hermosos. Me voy a poner las gafas porque yo de lejos sin gafas no veo.
qué venimos nosotros a la iglesia? ¿A que el pastor nos vea? Soy tan despistado que a veces ni saludo a las personas, aunque procuro hacerlo, siempre. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué ocupa el primer lugar de nuestro corazón? ¿Qué dice la revelación bíblica frente al mundo? Número 3. Que nada de lo que hay en el mundo proviene de Dios. Mira lo que dice 1 Juan 2:16, el versículo siguiente. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. ¿No? Son textos tan hermosos. Porque nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que hay en ese pensamiento que condiciona la manera de vivir de muchas personas que no quieren a Dios, no lo quieren en el centro. Dios no es el centro del mundo. No te dejes engañar. Dios es un estorbo para el mundo. Porque Dios, empezando por esto, Dios es absoluto. ¿Y qué es lo que la gente no quiere hoy? Absolutos. ¿Y cómo haces con aquel que es absoluto en sí mismo cuando la gente no quiere absolutos? Por eso la gente hoy habla de tu verdad y mi verdad. Pues yo te pregunto, si hay dos verdades, hay una que no es verdad, porque la verdad es una sola. Entonces una de las dos no es cierta. ¿Dos verdades? ¿Tres verdades? La Biblia dice, porque nada de lo que hay en el mundo, atentos, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los malos deseos del cuerpo. Los malos deseos del cuerpo. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? Hermanos, por favor, dedicando su vida al Señor, que todo lo que vivan en su cuerpo sea un sacrificio agradable, vivo, santo para Dios. Mira la antítesis de esto. La antítesis, el creyente debe vivir su vida para agradar a Dios. Amén. Con su cuerpo, con su manera de pensar, con su mente. Por eso la Biblia nos manda a tomar todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso la Biblia nos manda a mirar qué estamos viendo con nuestros ojos, qué hay en nuestro corazón. El mundo dice los malos deseos del cuerpo. El mundo se muestra en muchas facetas. La economía, la moda, las relaciones, el deseo individualista de satisfacer la carne. Si eso es lo que yo quiero, haz lo que quieras. Eres tú, es tu cuerpo, haz con él lo que quieras, eso es tuyo. La Biblia habla de los malos deseos del cuerpo. Si nosotros no controlamos el pecado nos controla. Y ya hablamos del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu. Amén. La codicia de los ojos. Oiga, la codicia. Ver algo y codiciarlo, quererlo. Veo un carro y eso es lo que yo quiero. Veo una casa, veo una persona, yo quiero a esa persona. La codicia, ¿cómo son los ojos? Codiciosos. Y la arrogancia de la vida. La arrogancia de la vida. ¿Por qué creen que se ha hecho tan? Ahora todo se ha hecho muy famoso. Las cosas en el mundo siempre han existido. Lo que pasa es que ahora las redes han hecho que todas las cosas se vuelvan muy famosas y personas. ¿Por qué creen que se ha hecho tan famoso el usted no sabe quién soy yo? Porque la arrogancia de la vida es una cosa absurda. Es una arrogancia. Ese es el mundo y el mundo se presenta en muchas facetas. Mira, trata de calcular de qué manera se presenta el mundo. Una de las facetas como el mundo se presenta es irrespetando la autoridad. Ya hoy en día no se respeta la autoridad. ¿Para qué vas a respetar la autoridad? Tú eres la autoridad de ti mismo. Entonces no se respeta a los padres, no se respeta la autoridad de la policía, como ya vimos que sucedió aquí, o del ejército. También es cierto que hay exageraciones en la autoridad, pero el principio es claro. ¿Quién va a discutir con el principio de autoridad? Es que no se puede discutir con el principio de autoridad. O ustedes hacen lo que quieren. Yo entro en el tráfico en mi carro y hago lo que yo quiero porque yo soy la autoridad. Ah, sí, señor, ¿cómo no? Ese principio de autoridad no se discute. ¿Cómo lo discutes? Pero el mundo te dice haz lo que tú quieras. La arrogancia. Como dicen por ahí, en nuestra época, ya me estoy volviendo viejo,
¿Cómo le decían los padres? Señor, Señor, en nuestra época, ¿no? Todavía hay mamás o papás que cuando los hijos les dicen qué o qué, señora, Señor. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Mira que son tres componentes muy del día a día. Nosotros podríamos dejarnos llevar por los malos deseos del cuerpo si no nos guía el espíritu. O dejar que nuestros ojos codicien las cosas. O que nuestra vida se convierta en solo arrogancia. La Biblia dice: ustedes no son más que nadie, estimen a los demás como superiores a ustedes mismos. Eso es lo que dice la palabra. El mundo dice otra cosa. Nada de lo que hay en el mundo proviene de Dios. Amén. Nada de lo que hay en el mundo proviene de Dios. Número 4. ¿Qué más dice la Biblia sobre el mundo? Que el mundo se acaba con sus malos deseos. Mira el versículo 17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos. ¿Cómo son los deseos del mundo? Malos. Por eso es que hoy en día uno se da cuenta de unas cosas o se entera de que se promueven unas cosas, unas libertades, que uno se queda aterrado, hermano. Uno dice, pero ¿a quién se le ocurre esas libertades, por ejemplo, en el área sexual? Si uno dice, wow, pero ¿qué es esto? Por Dios. Cosas que son aberraciones en cualquier tiempo fueron aberraciones, hoy son normales. ¿Cuál es el problema? Los malos deseos del mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, atentos acá, iglesia. Ten en cuenta que la Biblia nunca nos va a llevar en contra de la pureza. Nunca la Biblia nos va a llevar en contra de la pureza. Siempre todo lo que está en la palabra está dado a vivir en pureza, en nuestra manera de pensar, en nuestro uso del cuerpo, en la sexualidad, en todas las áreas. La Biblia siempre nos va a llevar a la pureza, el mundo a la impureza. Nunca la Biblia nos va a llevar en contra de la verdad, jamás. Y el mundo totalmente en contra de la verdad. La mentira es el plato del día del mundo. Desde que la gente no se dé cuenta, miente, todo el mundo miente y miente de manera descarada. Mienten en los títulos universitarios, ¿no se han dado cuenta? Gente miente, ese es el mundo, no importa cómo llegues, miente, lo importante es que llegues, así después sea la vergüenza de la familia, la vergüenza de la nación, pero miente. Ese es el mundo. La Biblia jamás nos llevará en contra de la verdad, porque la mentira es un pecado delante de Dios. Amén. Es un pecado. Nunca nos llevará la Biblia en contra de la familia. Jamás nos llevará la Biblia en contra de la familia. Estoy muy contento con lo que viene para el año entrante, con el 2022, volver a Dios. Porque aquello que hemos hablado de la arquitectura celestial tiene todo que ver con eso. Vamos a hablar del diseño de familia, del diseño humano, del diseño de personas, del diseño divino en todas las áreas, para volver a Dios. Jamás la Biblia nos llevará en contra de la familia o en contra de la fidelidad. Siempre la Biblia nos va a mostrar el modelo de familia, nos va a decir a los hombres, a las esposas, sean fieles, vivan en fidelidad. Estoy muy triste, así como estoy de contento por lo que viene el año entrante. Estoy muy triste en mi corazón y tengo mucha tristeza, mucho dolor si se quiere, porque estamos viviendo un momento como nunca en los 8 años de la iglesia, con algunas parejas matrimoniales de la iglesia, como nunca, hablando de divorcio y de separación. Yo no sé si son los efectos de la pandemia, quizá lo sea, pero
Algo está pasando. Divorcio en un matrimonio cristiano, entre cristianos, entre personas que aman a Dios, que Dios es el centro, y personas hablando de divorcio. Hablaba con alguien que me decía algo así como: bueno, pastor, al final si nos divorciamos, pues nuestros hijos tienen sus padres. Y les dije: es que sus hijos no necesitan un padre o una madre, ya la tienen, necesitan un hogar. ¿Acaso no tienen papá o mamá? ¿Qué es lo que necesitan nuestros hijos? Un hogar. Estemos orando, iglesia, porque el mundo se nos mete. Me ponía a pensar, la Biblia dice que nosotros no vivimos para nosotros mismos, que vivimos para otros. Y hay un pasaje por allá también a los Romanos donde Pablo dice que el creyente no vive para sí, ni muere para sí, sino que vive para otros. Ahí entra el matrimonio. Amén. Nunca la Biblia nos va a llevar en contra de la obediencia. Nunca. ¿Y el mundo? Desobedezca. Ese es el plato del día del mundo. Nunca nos va a llevar en contra de la integridad, o de la sobriedad, o de la sabiduría, o de la piedad. La Biblia siempre nos va a llevar en esos sentidos. El mundo en sentido contrario. Por eso preguntémonos cómo estamos viviendo. Número 5, ¿qué dice la Biblia sobre el mundo? Que debemos vivir con justicia, piedad y dominio propio en este mundo. Que debemos vivir con justicia, piedad y dominio propio en este mundo. Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. El Señor tiene una forma, les he dicho yo, muy particular de confirmarme los sermones. Y esta semana me lo confirmó muy fuertemente cuando Juan Diego pasó las canciones al grupo de alabanza. Juan Diego escribe todas las semanas: estas son las canciones para el domingo, para el miércoles. Y cuando empecé a mirar las canciones a la luz del mensaje que ya estaba preparando, Gracias Sublime cantamos, fue la primera. Gracias el favor de Dios que Dios nos da para que nosotros podamos vivir como Él quiere. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Es por su gracia. La Biblia dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad ¿qué? Su gracia. Pastor, no puedo. Pastor, esto me queda grande. Pastor, yo no sé cómo hacer. ¿Será que lo estamos haciendo en nuestras fuerzas? Porque en nuestras fuerzas todo se ve mucho más grande de lo que realmente es. Amén. Pero en las fuerzas de Dios, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. La gracia de Dios trae salvación. La Biblia dice que por gracia somos salvos, que hemos recibido la salvación gratuitamente, por gracia. Nadie aquí ha pagado por ella. No existe tal cosa como que: bueno, Señor, ahí voy para el cielo, alístame pues la habitación, que ya voy a llegar, que yo me merezco esa habitación. ¿Me merezco qué? Eso no existe. Lo que merecíamos era condenación. Amén. Pero por la gracia de Dios tenemos una habitación hermosa en el cielo. Esa es la gracia de Dios, la cual trae salvación. Pero la gracia de Dios también nos enseña a rechazar la impiedad. El mundo nos guía hacia la impiedad. La palabra de Dios nos guía hacia la piedad, hacia la devoción a Dios. A rechazar la piedad y las pasiones mundanas. Las pasiones mundanas. Nosotros no podemos dejar que ninguna pasión gobierne nuestro corazón al punto de ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Les comparto cómo antes de conocer a Cristo, y en medio de dificultades que me ocasionó el vivir en ese problema del licor,
porque quiero ser franco, yo no voy a satanizar aquí una copa de vino ni una copa de licor, no estamos para eso, pero la pregunta es, ¿qué está pasando a partir de ahí? Porque muchos comienzan con una copa y eso ha terminado en adulterios, para que seamos francos, y en muchas cosas. Entonces, cuando yo vivía con tantos problemas en mi casa, como consecuencia de estar atado en el mundo, una de las cosas que yo había elegido hacer era ir al estadio, ¿no? A tiempos aquellos, donde todo el tiempo me iba al estadio. ¿A qué? ¿A qué iba yo al estadio? Como una vía de escape. Eran 3 horas donde mi vida estaba en una vía de escape. Se me olvidaba que tenía problemas con mi esposa, ¿no? Y como digo yo, para nadie es un secreto aquí que yo soy hincha de Millonarios. Si Millonarios ganaba, bebíamos. Y si perdía, también bebíamos. Porque era una pasión mundana. ¿Acaso el fútbol tiene algo malo? No. Pero convertirlo en una pasión mundana, sí. Ahora me puedo sentar a ver si Millonarios gana o pierde y ya estoy muy tranquilo. Me da piedra, pero estoy tranquilo. Pero eso no me quita la vida. ¿Por qué me la va a quitar? Si ahora Cristo es el centro de mi vida. Amén. No es un equipo de fútbol, no es un artista, no, es Cristo el centro de mi vida. Dice, así podremos vivir en este mundo con justicia. Justicia, hacer lo correcto a los ojos de Dios. Hoy podemos vivir haciendo lo correcto a los ojos de Dios, amén. No somos perfectos, ninguno de nosotros aquí es perfecto. Yo no lo soy. Quizás sea el más imperfecto de todos, pero podemos vivir en este mundo haciendo lo correcto a los ojos de Dios, por su gracia. Piedad, dice, es decir, en devoción y entrega a Dios. Y dominio propio. La Biblia dice que por la gracia de Dios, que Dios se entregó por nosotros por gracia, podemos nosotros tener ahora dominio propio. Dominio propio es controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestra manera de ser. No vivir por sentimientos, sino vivir por los principios de la palabra. La Biblia dice que nosotros debemos vivir con justicia, piedad y dominio propio en este mundo. Se necesita esa gracia de Dios para poder vivir así en este mundo. Y si no, el mundo nos toma por algún lado. Por la economía, por la moda, por las comunicaciones, por las relaciones, por los temas corporales de sexo. Por algún lado nos coge. Pero ahí tenemos el Señor a favor nuestro, amén. Número 6. Que la amistad del mundo con el mundo es enemistad con Dios, dice la Biblia. Miren en Santiago capítulo 4 versículo 4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Y qué clase de adulterio es este? ¿Qué clase de adulterio es este al que se está refiriendo el Señor? Pues es un adulterio espiritual. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuando nosotros, siendo creyentes, estamos de amigos del mundo, ¿qué es lo que somos a la luz de la palabra? Unos adúlteros, espiritualmente hablando. Si lo que gobierna mi corazón es el mundo, dice la Biblia, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Recordemos que es el mundo. Es un pensamiento contrario a Dios, que no quiere nada con Dios. Lo que uno puede observar en este tiempo, en este siglo, en este mundo, en esta sociedad en general, es que a Dios no se le tiene en cuenta. A Dios no se le tiene en cuenta. Por eso ya en países como Estados Unidos se prohíbe que se ore, por ejemplo, en los colegios, en los colegios, o se saque la Biblia, ¿sí? Porque ya, no, a mí no, aquí no me metas a Dios.
Y cualquier cosa que tenga que ver con Dios, lo quitas. Entonces hoy nos quitan a Dios y algunas figuras, digamos, que representaban la fe de las personas, y nos ponen en esos mismos altares o en esas mismas astas cualquier bandera. Y esa sí es aceptada. La Biblia dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pastor, entonces yo no puedo ser amigo de alguien que no tenga a Dios en primer lugar. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que la amistad con el mundo, no con las personas, porque nosotros tenemos amigos que no tienen nuestros propios criterios, pero con esos amigos también vamos hasta cierto punto. Amén. Y también muchos de esos amigos están siendo tocados por el testimonio de vida nuestro. Porque no se trata de meternos en la casa y no volver a salir. Algunas personas dicen: uy, yo no salgo a la calle porque me contamino con el mundo. Pues no prendas el televisor o el equipo si lo que no quieres es contaminarte. No se trata de eso. Se trata de vivir sabiamente. Amén. De vivir sabiamente. ¿Hasta dónde voy yo? Aquellos amigos de la historia, ahí habían mi hermano, mis primos, muchos. Es que éramos una banda, entre comillas, muy particular, de los que íbamos a fútbol, pues, y toda la cosa. Con aquellas personas tan hermosas, cuando llegó Dios a mi corazón, me tocó empezar a hacer un pare, ¿sí? Porque ¿hacia dónde me estaban llevando? ¿Hacia dónde lo estaba llevando yo, pues? ¿Hacia dónde íbamos? Para no juzgar a nadie. ¿Hacia dónde íbamos? Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, y entiendo que Dios tiene unos principios de fidelidad, de armonía en el hogar, del matrimonio va primero, yo tuve que empezar a decir: no cuenten conmigo, muchachos, ¿no? ¿Qué pasó con esas decisiones? ¿A dónde me llevaron? A tener la ruptura con algunas relaciones de amistad, sí. O que nos separamos a pesar de que seguimos siendo amigos con el tiempo, pero dejamos de frecuentarnos. Pero a tener el mejor matrimonio posible, ¿sí? Las mejores relaciones con mis hijos y con otras personas. Cambiamos nuestra manera de vivir. Estoy muy contento. Oiga, yo paso de la alegría a la tristeza en este sermón, como es que en verdad me ha dolido tanto el corazón. Estamos de aniversario con Claudita y estamos felices por eso. Felices. Ustedes saben por qué Claudita y yo estamos hoy cumpliendo 34 años juntos y 25 en el Señor. Porque nuestra historia tiene 34 años. No, nosotros estamos cumpliendo 25 años de aniversario el día que nos casamos en la iglesia. Pero es que no podemos olvidar los otros 9, porque nosotros empezamos hace 34 años. Como dijo, recuerdo, tal vez fue Isabelita, ¿no? 34 más intereses. Sí, porque no podemos olvidar la historia. ¿Ustedes saben por qué Claudita y yo estamos hoy de aniversario? Porque le dimos la espalda al mundo y pusimos nuestra mirada en el Señor. Porque dejamos de colocar nuestras preferencias físicas, mentales, corporales, ideológicas, y colocamos las del Señor en primer lugar. Porque si no hubiera sido así, no hubiéramos llegado hasta aquí, iglesia. Porque dijimos: Señor, tú vas primero, a todo costo, a todo costo. Y les voy a decir algo para algunos que están preocupados: la hemos pasado muy bueno. Porque algunos se imaginan que entonces ya pues nos volvimos las personas más aburridas del mundo. La hemos pasado delicioso, viviendo en paz, en sanidad, en santidad, para la gloria de Dios. Amén. Si no hubiera sido así,
difícilmente hubiéramos llegado hasta este punto. Número 7. ¿Qué dice la Biblia sobre el mundo? Que el mundo nos aborrece. Mira lo que dice Juan 15:18. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. El mundo nos aborrece. Es lamentable, pero es problema del mundo. Nosotros tenemos que seguir expresando con amor y con respeto nuestras posiciones frente a todas las cosas de la vida, con amor y con respeto. Amén. La Biblia dice que el mundo nos aborrece. Nos volvemos aburridos para el mundo. Ojalá aburridos, aborrecibles tal vez, cuando venimos a decir, venga hermano, ¿usted en qué está? ¿No? Salíamos para las convenciones en las empresas en las que trabajaba, dentro o fuera del país, y siempre llevaba a Claudita. Siempre. ¿Sabes qué me dijo un día un compañero de trabajo? Me da hasta vergüenza decir estas cosas. Hermano, ¿usted va a traer leña al monte? Leña al monte. ¡Qué irrespeto! Es mi esposa, mi amada, mi amante. Leña al monte. Oiga, el mundo es una cosa absurda. ¿Ah? Qué tristeza. Ese es el mundo. Y nosotros debemos saber de qué lado estamos. Si tomamos ese molde, o Cristo es el centro de nuestra vida. Amén. Y cuando tú le dices a esa persona, ven viejo, estás equivocado. Un día le dije a uno, tengo 2 matrimonios. 2 matrimonios, sí. Estoy casado con Cristo y con mi esposa. Eso no gusta, porque uno se vuelve un tropiezo. Jesús dijo, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. ¿Qué dice la Biblia sobre el mundo? Número 8. Que nosotros no somos del mundo. Mira el versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Oiga, si fueran del mundo, el mundo los amaría. Pero ustedes no son del mundo, dice Jesús. Está hablando con sus discípulos. Sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Hay una gran diferencia entre alguien que se denomine fanático y alguien que se denomine radical. Fanático, como nos lo ha enseñado el pastor Darío, es el que mata por sus ideas. Radical, el que es capaz de morir por ellas. Y la pregunta es, ¿nosotros moriríamos por lo que creemos? ¿Moriríamos por nuestras convicciones, siendo radicales en nuestras convicciones? ¿Quieres que les diga algún pensamiento que tengo? Muchos de nosotros no seríamos capaces de morir por nuestras convicciones. De hecho, muchos de nosotros hemos vendido nuestros principios para que el mundo no nos rechace. Muchos de nosotros hemos llegado a vender nuestras creencias para no dejar la amistad con el mundo, para que el mundo no nos vea raros. Pues quiero decirte algo, ya somos raros. Cuando tú decides creer en Jesucristo y vivir para Él, ya eres raro en este mundo. Pero eres un raro hermoso. Amén. Es una rareza hermosa. Y la pregunta es, ¿quieres mantener esa hermosura que da esa rareza de ser hijo de Dios? ¿O nos queremos mezclar para que no se note, ¿no? Los agentes secretos del evangelio, el 007 del cristianismo, que nadie se entere que eres cristiano. Hay muchos así en las empresas, el agente 007. Siempre cuando llegué a los trabajos, lo primero que decía es que era cristiano. Siempre. Y lo sabían mis compañeros de trabajo y lo sabían mis jefes, que yo era cristiano. Y la gente notaba una manera de vivir y se acercaban a preguntar, venga hermano, yo a usted lo veo diferente. ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué eres diferente? Compartía con la gente, sí. ¿Hasta dónde? Hasta cierto punto.
siempre era el que más temprano me iba, no aceptaba ciertas invitaciones, aceptaba ciertas invitaciones, ¿no? Por ejemplo, el grupo de asesores comerciales de los últimos que dirigí, hacían unas fiestas. Jefe, ¿nos vas a acompañar a la fiesta ahora de fin de año? Oh, me acuerdo que salían en chivas, hermano, a tomar licor, a fumar cigarrillo. Yo no me imaginaba en esa chiva lleno de cigarrillo, escuchando tantas cosas, llegando a la casa, y a mí esas cosas yo les decía, muchachos, mire, no me inviten a esas cosas, por favor. Y a muchas cosas no iba, a otras donde veía que había más unidad familiar, más ambientes sanos, quizá ahí podría estar, porque tampoco se trata de convertirnos en mojigatos. Amén. Viene una época muy complicada que es diciembre y tenemos que saber cómo movernos en esto. Ayer estuvimos compartiendo con mi papá su festividad, su fiesta de 80 años. Cumplió ayer y compartimos con mis hermanos, mi familia. ¿Sí? Estuvimos cantando, estuvimos celebrando, pero sanamente. Una reunión que comienza a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche nosotros, toda la familia, muchachos, nos tenemos que ir, tenemos un servicio mañana. Nosotros no aceptamos salidas los días sábados, por ejemplo. Yo no acepto salidas los días sábados, es mi día de mayor trabajo, es el día que yo hago el sermón. El día sábado me siento a coger todas las notas, ¿no? Entonces me tocó hacer el sermón desde el viernes para poder compartir un rato con la familia en sana paz, en amistad, bendiciendo a mi papá. Y en algún momento compartí unas palabras y les dije, hey, vamos a orar por mi papá. Y nos fuimos en sano juicio para la casa y aquí estamos predicando la palabra. Amén. Entonces no se trata tampoco de que no vamos a compartir, no, Dios es claro con nosotros. Bueno, terminemos. Número 9. Que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, dice la Biblia. Primera de Juan 5:4. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Otra de las canciones que me impactó cuando Juan Diego colocó la canción Nací para adorarte. El que ha nacido de Dios vence al mundo, ¿no? Y Jesús es el centro. ¿Quién es el centro de mi vida? Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Nuestra qué? Nuestra fe. El que ha nacido de Dios vence al mundo. El mundo es un enemigo impresionante para la vida de los creyentes. Caemos redondos en el mundo en muchas cosas. Ustedes no se imaginan cuántos. Ustedes van a salir de este servicio con la cabeza revuelta y va a decir, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? He tomado molde de algunas cosas de este mundo, ayúdame a verlo, porque yo no quiero tomar molde del mundo. Yo quiero que tú seas el centro de mi vida. Y si eso me implica pararme a algunas cosas, decirle, esto no va conmigo, voy a tener que hacerlo. Porque o soy amigo del mundo o soy amigo de Dios. Todo el que ha nacido de Dios, dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ahí está el mundo. Ahí está la orden, ahí está la mano, ahí está en el clic del TV o en prender el celular, en muchas cosas. Ahí está en las enseñanzas, en las ideas, en los criterios de mucha gente. Pero la Biblia dice que el que ha nacido de Dios vence al mundo. No tenemos que escondernos ni irnos a vivir a la luna. Amén. No tenemos que hacer eso. Podemos seguir viviendo en esta tierra. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Vamos a seguir viviendo aquí siendo luz, compartiéndole a otros lo hermoso que es ser cristiano, la paz que se vive en el corazón de un creyente. La paz que se vive, porque yo pude tener los mejores amigos del mundo en aquella época, y quizá a los ojos de otros no amigos, amigotes, pero no tenía paz. La paz que tengo ahora no la cambio por nada, ni la pongo en juego por nada, y sé que tú haces lo mismo que yo. Amén. Esa paz no la cambiamos por nada.
ni por dinero, ni por personas, ni por relaciones, ni por absolutamente nada. La paz que da el Señor, el que nace de nuevo, ha vencido al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Vamos a orar. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Y que Dios nos dé fe, creer en su palabra, creer en Él. Que Dios nos permita practicar los principios y valores de la palabra que son contrarios a los de este mundo. Con los ojos cerrados, déjame decirte esto: la iglesia es contracultura. La cultura va en un sentido, la iglesia va en otro, en el sentido de Dios, en el sentido de la palabra, de la revelación bíblica. Por eso a veces empezamos a vernos como raros, como extraños, pero es una hermosura rara, una rara hermosura. No estamos aquí para juzgar a nadie, ni para criticar a nadie, pero tampoco para vender nuestros principios, tampoco para vender nuestra fe. ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Creemos o no creemos en Jesucristo? ¿Es Jesucristo el centro de nuestra vida o no lo es? ¿Es su palabra la guía? ¿Nuestro manual? ¿Quién es mi consejero? ¿Quién es el que me aconseja? ¿Es acaso el Señor, admirable consejero, es su palabra? ¿O me estoy dejando aconsejar de los gurús de moda? Iglesia, que Dios te bendiga y que Dios te guarde en este tiempo. Que Dios te capacite y te dé el poder del Espíritu para vivir manifestando tu fe y tus creencias en medio de este mundo, para vivir rechazando toda impiedad, para vivir rechazando los malos deseos de los ojos, la vanagloria de este mundo, la arrogancia de la vida. Que el Señor nos faculte para vivir una vida que le agrade en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con nuestros hijos. Y que nadie se engañe, no somos perfectos. No tenemos matrimonios perfectos. No, yo no tengo un matrimonio perfecto, pero tengo un matrimonio feliz y amo a mi esposa. Y no conozco una persona más distinto a mí que ella, pero sé que Dios la puso ahí para bendecirme, para cuidarme. Y no solo para eso, sino para que yo la cuide y yo la bendiga. Padre, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Sabemos que el mundo está a la mano al instante y que en muchas cosas hemos flaqueado, fallado, pero estamos de tu mano y tú nos ayudas, Señor, a salir de todas esas cosas, Señor, de todas esas acechanzas. No nos permitas, Señor, darle más valor a las cosas negativas que este mundo nos ofrece que a ti o a tu palabra. No nos permitas darle más valor a los malos deseos del cuerpo o a la codicia de los ojos o a la arrogancia de la vida, sino darle valor a tu palabra, a la pureza, a la sencillez, a la sabiduría, al amor, a la sobriedad, Señor, a la verdad. No nos permitas darle más valor a las cosas negativas y que a ti te ofenden, Señor. Permítenos serte fiel, Señor, obedientes, íntegros en Cristo Jesús. Yo te pido perdón si en algún área, Señor, he sido atrapado por ese pensamiento que no te considera en el primer lugar. Yo te pido perdón, Señor, si he sido atrapado por esa rutina cotidiana de este mundo que está apartada de ti. Ayúdame, Señor, a ser sal y luz en este mundo, a no vender mis principios, a estar firme siempre, a tener siempre un criterio claro, definido de fe, no religioso, no fanático, un criterio radical de mi fe. ¿Por qué soy cristiano? ¿Y cuáles son los beneficios o las ventajas de ser un hijo tuyo y de vivir como tú quieres?
Gracias, Señor. Bendecimos todas las personas que son nuestra familia, conocidos, amigos que están, Señor, atrapados por esa manera de vivir. Y te pedimos que los llames tú, Señor, que los llames a la luz, como lo hiciste con nosotros, que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bueno, que Dios los bendiga. Quiero pedirles el favor que me digan si hay alguien que viene por primera vez a la iglesia. Si vienes hoy por primera vez, levántame tu mano. ¿Quién viene hoy por primera vez a la iglesia? Por favor, levánteme la mano para poderlos ver. Que Dios te bendiga. ¿Quién más viene hoy por primera vez? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Démosle un fuerte aplauso al Señor. A ustedes que vienen por primera vez, denme la oportunidad de estar más cerca de ustedes. Vengan un momento que quiero hacer una oración con ustedes, todos los que me levantaron la mano. Vengan aquí, por favor, vamos a hacer una oración. Si estás en casa por primera vez, te invito a que hagas esta oración junto con los que vamos a hacerla hoy y con toda la iglesia. Ven aquí, dale un fuerte aplauso al Señor. Ven aquí, no te quedes ahí sentado. Ven que vamos a hacer una oración. La oración de entrega se llama esta. O la oración de arrepentimiento. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué chévere que hayas pasado, que estés aquí. Voy a invitarlos a hacer una oración. A la luz de la palabra que han escuchado, vamos a poner a Cristo como el centro de nuestra vida. Porque ¿saben algo ustedes que están aquí al frente y toda la iglesia? Tal vez hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera y no hemos tenido resultados. Pero ahora sí vas a tener resultados. Ahora sí. Porque vas a decirle a Jesucristo que sea el centro de tu vida. Repitan conmigo esto, por favor. Di esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesús, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Estoy feliz de que estén aquí, feliz de que hayan hecho esta oración. Yo hice esta oración hace 26 años. ¿Qué me iba a imaginar yo en esa época que iba a llegar a ser pastor? Eso solo estaba en la mente de Dios. Pero como Dios todo lo sabe, lo único que yo sí sabía era que lo necesitaba. Y que cuando le dije aquí estoy, el Señor me dijo: hace rato te estaba esperando. Hoy celebro el aniversario con mi esposa, gracias a Él, y cuántas dichas más. Cómo me gustaría volverlos a ver. Vuelvan, por favor. Háganlo voluntariamente, de corazón, con convicción. Yo quiero darles un saludo. Allí están John y Gloria. Ellos quieren invitarlos a participar un momento de una reunión. Gracias, John y Glorita, porque queremos conocerlos un poco mejor y saber en qué podemos servirles. Esta es su casa. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Démosle un aplauso fuerte al Señor.